Los protagonistas de la noticia en Notimundo. 18:57. De este momento damos la bienvenida al doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, para hablar sobre esta propuesta que genera expectativa y es la despenalización de las infracciones de tránsito. Doctor Saquicela, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido. ¿Cómo está, Fausto? Buenas noches. Gracias por la entrevista, por poder dialogar. Un saludo a ustedes y a FM Mundo. Gracias, doctor. Bueno, la propuesta está planteada: despenalizar las infracciones de tránsito. ¿Por qué? ¿Qué implica y cuál sería el trámite para poder llegar a que esta propuesta sea efectiva? Bueno, nosotros consideramos y hemos hecho esta propuesta en consideración de que hay una gran cantidad de infracciones de tránsito y que constituyen una carga procesal importante para los juzgados del sistema de justicia del país. Pero la razón de ser de esta propuesta tiene que ver con dos aspectos fundamentales. En primer lugar, hay que entender que los diferentes conflictos que pueden presentarse en la sociedad no necesariamente tienen que tener una respuesta desde el derecho penal. Dicho en otras palabras y en buen romance, el derecho penal es la última respuesta, se suele llamar la última ratio, la respuesta extrema. Es decir, solamente el derecho penal está reservado para las conductas más graves. Esto de una parte. Y de otra, siempre hay que pensar en la preocupación ciudadana de la eficiencia, de la agilidad, de la celeridad que pueda haber en el sistema de justicia. De modo tal que consideramos que las infracciones de tránsito, en su mayoría, hay algunas excepciones, no revisten mayor gravedad. Por lo tanto, en vez de ser contravenciones en el ámbito penal, de constar en el Código Orgánico Integral Penal como tales y de ser tratadas desde el sistema de justicia penal del Ecuador, deberían ser aspectos a ser tratados y resueltos en el ámbito del derecho civil o el ámbito del derecho administrativo. Sí debe haber salvedades y excepciones, sí debe haber, por ejemplo, si es que hay un accidente de tránsito que provoca personas lesionadas, no se diga lesiones o incapacidad permanente, la muerte, o incluso debería discutirse respecto de conducir, que es una contravención, conducir un vehículo en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Ahí podría discutirse, sobre todo en este último aspecto, que quizá deba mantenerse en el ámbito penal. Pero las demás contravenciones no revisten gravedad. Son conductas simplemente los ciudadanos que no observan una norma de tránsito y que no queremos que no tengan sanción, pero no sean tratadas desde el derecho penal. ¿Para qué? Para que el ámbito penal, los recursos del Estado que se destinan al sistema penal estén realmente a su vez destinados, dedicados a trabajar en lo que tiene que ver con la delincuencia organizada, la lucha contra la corrupción, que es lo que requiere el país, lo que demanda la sociedad. Nosotros como Corte Nacional de Justicia tenemos y debemos tener un compromiso de lucha contra la corrupción, contra la delincuencia organizada, que es lo que afecta a la sociedad. Eso es, en términos generales, Fausto, de nuestra opinión y la propuesta que hacemos al país. Sin duda, esto es del legislador, depende de la Asamblea Nacional, es un ámbito legislativo, pero nosotros nos hemos permitido hacer una propuesta que puede ser debatida, enriquecida públicamente. Ahora, hablan de disminuir la carga procesal del sistema de justicia. En el ámbito penal, ¿es demasiada esta carga? ¿Qué porcentaje hablamos de los casos relacionados con contravenciones de tránsito, con estas infracciones que podrían evitarse o podría evitarse que sean procesadas en el ámbito penal? ¿De qué porcentaje hablamos? Hablamos de aproximadamente 60-70% o más, dependiendo de los lugares y las ciudades. Y dentro de esas contravenciones, un alto porcentaje es lo que tiene que ver con el exceso de velocidad. De modo tal que yo digo, muchas veces me pongo a pensar que lo que podría estar pasando es que el sistema de justicia,
y los recursos del sistema de justicia estén siendo destinados a aspectos que no son los más relevantes para la justicia y que en suma está contribuyendo, coadyuvando a cobrar las multas para otras entidades, que desde luego respetamos sus competencias, sus derechos, no podemos entrar en ese conflicto, hay que ser respetuosos de las instituciones y sus competencias, pero por lo mismo pensamos que el sistema de justicia tiene que estar trabajando en otro ámbito. Yo creo que la sociedad está consciente de que es necesario un sistema de justicia más eficiente. Yo por eso creo que el sistema de justicia, de un lado, puede necesitar que se inyecten más recursos, pero de otra parte, optimizar los recursos que ya tiene el sistema de justicia. Por lo tanto, creo yo que hay que pensar y repensar en diferentes ideas que nos lleven a que el sistema de justicia sea más eficiente. ¿Para qué? Para el bien de los ciudadanos. Eso es lo que nosotros estamos sencillamente pensando. Hablamos del 60, 70 o incluso un mayor porcentaje en cuanto a los procesos como tal, pero también otra de las ideas es reducir el hacinamiento. En cuanto a detenidos por temas relacionados con tránsito que bien podrían ser trasladados a otro ámbito que no esté en el ámbito penal, ¿qué porcentaje de gente o cuánto implicaría esta reducción de la gente que está hoy por hoy detenida por estos casos? Bueno, no es el porcentaje más grande, pero sin lugar a dudas sí hay un porcentaje que tiene importancia. No tengo el dato preciso, pero sí el dato de que aproximadamente 60-70% del trabajo en materia de contravenciones. Por ejemplo, en eso, Fausto, creo que es necesario pensar con el mismo concepto. El derecho penal tiene que ser para las conductas más graves, es decir, la cárcel, la privación de la libertad para las conductas más graves. Pensemos en otros países. Por ejemplo, en países como Argentina, el ámbito del derecho del tráfico vehicular, las infracciones de tránsito, se resuelven en el derecho administrativo y no en el derecho penal. Otros países, por ejemplo, los Estados Unidos u otros, en donde el régimen más bien de multas puede ser un momento dado muy estricto, no como una política de obtener dinero de los ciudadanos, pero sí como de eso no se trata, pero sí como una política primero de educar, es decir, educación vial, y luego no necesariamente el tratamiento penal o la privación de la libertad, pero sí una multa, los trabajos comunitarios, reitero, en conductas que no sean muy graves. Hablemos de contravenciones, en general, infracciones de tránsito que no revistan gravedad. No nos confundamos, yo no estoy diciendo que no haya privación de la libertad o castigo cuando una persona en estado de embriaguez conduce un vehículo y mata a alguien. No. ¿Por qué? Porque esa conducta, aun cuando es culposa o se dice, hay observado un deber objetivo de cuidado, no es dolosa, no es de propósito, pero no deja de ser una conducta grave que causa problemas en la sociedad, pone en riesgos y sin duda a un momento provoca resultados dañosos graves. Es decir, yo como presidente de la Corte Nacional, y no solo yo como persona individualmente considerada, yo he conversado con fiscales, he conversado con jueces, con los jueces penales del país, y a ellos les preocupa el hecho de que una buena parte de la carga procesal sea este ámbito. Y quienes hemos trabajado en el ámbito del derecho penal, estamos claros en los conceptos, que el derecho penal es la respuesta última, que es el última ratio. Y debe haber ahí la consideración de dos aspectos. No perder de vista que este tipo de cosas, al menos para debatir, al menos para dialogar, no quiero ser determinante al criterio absoluto de la propuesta, pero ¿a qué nos lleva? Que construyamos un sistema de justicia más eficiente, porque la gente necesita respuestas oportunas. En esto es en lo que estamos pensando. Y también estamos pensando en los ciudadanos. ¿De qué se trata el derecho? El derecho se trata de dar solución a los conflictos sociales, pero el derecho tiene diferentes formas de dar respuesta a los conflictos sociales. Yo hago un parangón, es como yo voy donde un médico
Y no es que cada dolor o síntoma que tengo me llevan al quirófano, sino depende del caso y el médico me va a tratar. Los conflictos sociales desde el derecho tienen que ser tratados de diferentes formas. Puede haber la respuesta del derecho civil, el derecho administrativo, pueden haber los acuerdos, las conciliaciones, los jueces de paz. Es decir, no todo es litigio. La cultura de litigiosidad es muy acentuada en el país. Eso hay que ir construyendo una cultura distinta, de paz, de diálogo, de acuerdos, de sistemas de justicia eficientes. Y claro está, cuando amerite la cárcel, la privación de la libertad, sobre todo, no se diga en delitos de corrupción, en el combate al narcotráfico, etcétera, tantos delitos que en suma amerita la respuesta penal. Pero lo que no amerita la respuesta penal, tratemos desde otras esferas del derecho, que igual va a haber una respuesta a la sociedad. Por ejemplo, un tema que mucho suele interesar a la víctima de una infracción. Usted, Fausto, le colisionan a su vehículo, chocan, solemos decir comúnmente, choca su vehículo, tiene daños materiales. Estoy seguro que lo que a usted le interesa no es que su vehículo vaya retenido a los patios del municipio, de la policía, en fin, como decir en su momento. Lo que a usted más le interesa es que le reparen el daño causado. Entonces, en eso es lo que hay que pensar. ¿Qué amerita reparar daños? ¿Qué amerita cárcel? ¿Qué amerita derecho penal? ¿Qué amerita el derecho civil? Y construyendo un sistema de justicia eficiente. Ahora, esperamos que esta pretendida agilidad que se espera, si es que se logra efectivamente estos cambios producto de esta propuesta, mejoren la percepción de la falta de justicia, una percepción que ha sido un poco generalizada ya en los últimos años principalmente. A propósito de esta percepción que usted mismo mencionaba al inicio de la entrevista, la percepción de falta de justicia, o a veces de lentitud en la justicia, incluso se ha dicho de discrecionalidad por parte de la justicia. Hay algunos casos que están frenados y que la gente un poco demanda. ¿Cómo le explicamos a la gente que ciertos casos se muevan con mayor agilidad que otros, que ciertos casos que puedan ser eventualmente mediáticos tengan mayor atención que otros? Hemos visto, por ejemplo, recientemente el caso Las Torres, postergadas las audiencias por varias ocasiones, ahora se intentan ajustar ciertos tiempos. ¿Qué le respondemos a la gente sobre eso? Pero yo creo que primero los jueces del país debemos hacer un esfuerzo para dar respuestas oportunas, sin lugar a dudas. Ese debe ser nuestro esfuerzo. Sobre eso no podemos pretextar nada. Tenemos que dar respuestas. No se diga en casos que interesan a la sociedad, que afectan al país. No debe haber excusa. Tenemos que dar respuestas. Hay casos y casos que también hay que entenderlos. Por ejemplo, el caso que usted ejemplifica, Fausto, yo podría, no es mi caso ni mucho menos, pero obviamente conozco de cerca porque está en la Corte Nacional. Así es. Yo podría mostrarle cómo se han excusado varios jueces, han recusado a algunos jueces, y eso amerita trámites de orden legal, que aunque demore algún tiempo, aunque quizá no sea comprendido en un momento dado, pero es imperioso jurídicamente tramitarlo. Es más, justamente se debe cuidar el debido proceso para que una resolución o sentencia, sea de condena, sea de inocencia, sea estrictamente en derecho. De eso es de lo que se trata. Y en esa parte sí debemos comprender los ciudadanos. Pero bueno, por lo mismo, justamente yo coincido con usted en la medida en que puede haber preocupación, especialmente por los tiempos. Pero justamente los tiempos ameritan algunos aspectos. Normas procedimentales, si nos complican o nos dan agilidad. La cantidad de recursos humanos, tecnológicos, el número suficiente de jueces, de fiscales, de defensores públicos. Es decir, el problema es sistémico. Y aún así se hacen esfuerzos del sistema de justicia para tratar de dar las respuestas en derecho. Ahora, la Fiscalía hace pocas horas informó que se ha pedido fecha y hora para formulación de cargos contra los mismos personajes que están vinculados en el ya conocido caso Las Torres, en otro caso derivado también del caso Las Torres. De esto un poco la lectura se interpreta que se espera que se convoque a esta audiencia solicitada para los próximos días, evitar así una caducidad de la prisión preventiva, evitar así que
el ex Contralor General del Estado, Pablo Celi, vaya a la casa. Nosotros no trabajamos para evitar o no evitar o para hacer algún asunto que sea una pretensión distinta a lo estrictamente procesal. Tenga la certeza, Fausto, qué bueno que me hace esa consulta. Estoy enterado de esa petición y estoy enterado de la respuesta que será dada de la forma más oportuna. Construirá mañana o pasado mañana máximo, seguramente ustedes, los medios de comunicación, conocerán sobre la respuesta. Nosotros lo que tratamos y debemos hacer como jueces es nada más que apegarnos al derecho. Y lo que sí yo digo siempre, que esas respuestas jurídicas sean tan justificadas, tan motivadas, que puedan ser entendidas por los ciudadanos. Por eso, dicho sea de paso, es importante, mire, la posición que hemos tenido en la Corte, que hemos llamado de justicia abierta. Cualquier ciudadano puede ingresar a una audiencia, sea física o sea Zoom, en la audiencia Zoom. ¿Para qué? Para garantizar la transparencia y garantizar la publicidad, que no son virtudes nuestras, son normas que tienen que hacerse realidad, Fausto. Gracias, doctor Saquicela. No le quito más tiempo. Le agradecemos por estar con nosotros y por habernos referido estos temas que son sin duda de importancia a nivel nacional. No se preocupe, más bien para mí, gracias. Yo siempre estoy abierto, como digo, a dialogar. Gracias, mi amable. Gracias. Ha sido el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, hablando sobre esta propuesta para despenalizar las infracciones de tránsito. Ha dicho que el derecho penal se reserva para los casos realmente graves. Es por ello que hace esta propuesta, que deberá ser analizada posteriormente por el legislativo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.